Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. En la Biblia encontramos que las evidencias siempre exigen un veredicto. Nosotros no podemos dejarnos guiar solamente por una opinión, sino tenemos que irnos a las evidencias. Y la Biblia tiene tantas evidencias, y entre ellas están las evidencias de la muerte y de la resurrección de Cristo. Así que el testimonio de Dios sobre la salvación en Cristo Jesús tiene evidencias contundentes. En Mateo capítulo 27, del versículo 51 al 56, dice así: He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Las evidencias testifican de la verdad. Y esto nos lleva entonces a considerar, en primer lugar, el testimonio de la inauguración del camino hacia el cielo. Dice aquí la Biblia que cuando Jesús muere, en el versículo 51, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. La división que había en el tabernáculo, había un lugar que se llamaba lugar santo y el lugar santísimo, dividido por un velo. En el lugar santísimo es donde estaba representada la presencia de Dios. Entonces, el hecho de que se rasgara el velo, es decir, que ya no existiera una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, la Biblia nos da una explicación muy importante. Y es que en el Antiguo Testamento, únicamente el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando el velo se rasga, significa que todos tienen acceso a ese lugar. Por eso que simbólicamente, cuando se rasga ese velo en el templo, lo que Dios está diciendo, lo que antes era un simbolismo, ahora es una realidad. El lugar santísimo no es otra cosa que el cielo, donde está la presencia de Dios. Ahora, a través de la muerte del Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso. Por eso la Biblia dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, el velo no era otra cosa que un símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo. Y cuando el cuerpo de Cristo muere, en ese momento, entonces el velo se rasgó. Es decir, que a través de la muerte de Cristo, ahora nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios. O sea, un camino nuevo. El único camino de vida para salvación a todo aquel que cree. Entonces, para poder testificar, dar evidencias de ese acontecimiento maravilloso, esa inauguración de la salvación, vemos algunos testimonios del establecimiento de ese nuevo pacto. Vemos aquí, en lo que hemos leído, un terremoto. Dice que hubo un gran terremoto que aún en las piedras, dice, se partía. Recordemos aquel momento cuando Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. El monte tembló. Ahora vemos aquí, en el monte Calvario, vemos ahí un gran terremoto. Porque ya no es la entrega de la ley, sino la entrega de la salvación por gracia. En otras palabras, es la señal de la entrega del Evangelio. El camino que Dios nos ha dado para que tú y yo podamos encontrar salvación. Vemos el testimonio también de los muertos. Dice ahí que resucitaron después que Jesús resucitó. ¿Por qué razón?
el hecho de que haya habido una victoria tan contundente, y vemos ahora aquí que dice que muertos de justos aparecieron en la ciudad de Jerusalén, o sea que nos está hablando de la victoria de Jesús sobre la muerte. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Jesús dijo: nadie me quita la vida, tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Jesús la puso. Entonces, ahora, el hecho de que han resucitado estos muertos del Antiguo Testamento, esos justos, y aparecieron en la ciudad, era un testimonio para ellos decir: ¿y cómo sucedió esto? ¿Por qué? Porque el dador de la vida había resucitado, para dar evidencia póstuma de la verdad de la muerte de Cristo. Ahora vemos aquí algo muy importante, que todo lo que tú y yo podemos creer tiene evidencias contundentes. Además de eso, vemos el testimonio, vemos aquí de estas personas que no solamente resucitaron en ese momento, sino el testimonio que va a venir en el futuro. Nos habla la Biblia de una resurrección gloriosa de la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, si en aquel momento vemos una resurrección de los justos del Antiguo Testamento, que vino a ser evidencia de la muerte expiatoria de Cristo, el único camino de salvación, así también Dios va a testificar en su debida oportunidad a través de la resurrección de los que han sido justificados por medio de la sangre de Cristo, es decir, su iglesia, su pueblo, los que han nacido de nuevo, a levantarlos de entre los muertos, y los que viven en aquel entonces serán, dice, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero también vemos el testimonio de los verdugos. Los soldados, al ver todos esos acontecimientos, el sol prácticamente fue ocultado por las tinieblas desde la hora del mediodía, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Además, gran terremoto, dice ahí la palabra. Vemos ahí también el testimonio de los que resucitaron, pero también el testimonio verbal de aquellos que le estuvieron escarneciéndole, que se burlaban de él. Mas dice la palabra de Dios en el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. La confesión de los soldados de su error. Confesaron que era Hijo de Dios y que no era un impostor. Esto también traerá un testimonio más adelante de aquellas personas que se burlaron de Cristo. Pero así como en este caso era demasiado tarde para reconocer su error, en el caso de los soldados, así también vendrá el momento cuando el género humano que no creyó a Cristo Jesús, ellos van a tener que confesar su equivocación. Los religiosos, los filósofos van a tener que confesar, los gobernantes, el pueblo en común va a tener que confesar su incredulidad. Por eso dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Aún el mismo Satanás, los demonios, todos los incrédulos van a tener que confesar, como sucedió con estos soldados romanos que confesaron que Él era el Hijo de Dios. Así van a tener que confesar, pero será una confesión demasiado tarde. Dios ha dejado su testimonio a través de evidencia verdadera de su salvación. No aceptes ningún plan de salvación. Solamente hay uno
se llama Jesús y es el que resucitó entre los muertos. No existe religión que salve, no existe filosofía humana, no existe capacidad humana para ser salvo. El único que tiene evidencias contundentes de la verdad de la salvación es Jesús. Por lo tanto, el camino ya fue abierto, están las evidencias. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Aceptarás o rechazarás el testimonio de Dios? Tú lo decides qué hacer con el testimonio de Dios. ¿Por qué no le entregas tu vida ahora a Cristo? Di conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Creo que tú eres el Señor, tú eres mi Salvador. Tú moriste por mí en la cruz para salvarme porque soy una persona pecadora. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados por haberte ofendido, pero creo también que tú moriste para salvarme y darme una vida nueva. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.